siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor es para que culmine este año 2025 y cuántas cosas han sucedido y seguimos avanzando en políticas de Estado, en la defensa de la soberanía, de la independencia de nuestra patria, y se vio nuevamente demostrado el día de ayer, donde vimos al presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta entrevista que le hiciera el expresidente Rafael Correa, donde nuevamente puso de manifiesto el carácter democrático que existe en Venezuela y la lucha frontal contra el narcotráfico. Allí, en detalle, con cifras, con datos, con informes, y no precisamente informes de Venezuela, informes de organismos internacionales, informes incluso de la propia inteligencia estadounidense. Se demuestra allí todo ese aparataje del narcotráfico que existe, que está vigente en el mundo entero, de dónde sale la droga, dónde llega la droga, quién es el mayor consumidor, por dónde pasan, quiénes son los países involucrados, y por ningún lado aparece Venezuela. Entonces nuevamente se sigue desmontando, porque es un desmontaje que se hace a diario, de manera permanente, de esa retórica falsa que han pretendido crear estos gobiernos, en especial el gobierno de Estados Unidos, para crear falsos positivos y de esa manera justificar una intervención en nuestro país. Bueno, el presidente Nicolás Maduro muy bien lo ha descifrado el día de ayer en esta entrevista que sostuvo con el expresidente Rafael Correa. Vamos a determinar y vamos a ver a través de su cuenta en las redes sociales cómo el presidente detalla lo que fue esta entrevista que se sostuvo el día de ayer, o se presentó el día de ayer. Fíjense, dice así: excelente entrevista en el programa Conversando con Correa. Reiteramos la riqueza que significa el bolivarianismo y demostramos una vez más que Venezuela es un país libre del fenómeno del narcotráfico. No existen plantaciones ni laboratorios de droga en nuestro territorio. Destaca que hay un clima de paz en el país. Luego de las elecciones se han renovado alcaldías y gobernaciones, y la economía del país está creciendo paso a paso. También destacó: Estados Unidos está jugando con la guerra, una carta peligrosa, una para nuestra región y principalmente para ellos mismos. El mayor ensayo del mundo que Estados Unidos quiere imponer lo estamos viendo hoy en Gaza, Palestina. Ese mundo en el que ellos exterminan pueblos y culturas no es el futuro que queremos. También destacó: la lucha contra el narcotráfico ha sido un éxito. De hecho, las cifras de la Organización Mundial de la Lucha contra Narcóticos confirma que hemos incautado y destruido más del 70%. También destaca el presidente de la República: la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, una premisa que, como sabemos, fue adelantada por el Papa Francisco. Estamos decididos a evitarla. Y también concluye esta nota o esta presentación que hiciera a través de sus redes sociales. Dice así: los intereses de Estados Unidos en Venezuela son el petróleo y el gas. Somos la cuarta reserva mundial de gas y tenemos el potencial de ser la primera en oro. Así lo destaca el presidente de la República en esta entrevista que le hicieron el día de ayer, donde no es primera vez que lo hace. A raíz o a causa de toda esta retórica malintencionada, de todo esto fake que se han pretendido montar en el mundo entero, el presidente de la República ha sido reiterativo, y todo el Estado venezolano ha reiterado de manera fehaciente, con pruebas en mano, cómo el Estado venezolano, desde el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, se hace una lucha frontal contra el narcotráfico, contra este ilícito, y con todas estas bandas y con todas estas acciones que pretenden socavar la estabilidad y la tranquilidad del pueblo venezolano. Y están las cifras, están los números, están las pruebas de que día a día esto se mantiene. Pero todos sabemos, se ha demostrado también, que este tema y esta retórica en cuanto al narcotráfico es eso, una retórica, porque el presidente de la República también lo destacaba muy bien, y él decía que justamente esa falacia que se quiere gestar en contra de nuestra nación tiene un solo propósito, y es adueñarse de los recursos naturales de nuestro país, es decir, del gas, del petróleo. Y yo voy un poco más. Yo me atrevería a decir que también estamos hablando de nuestra posición geoestratégica, que es tan importante y que es tan primordial en este mundo
pluripolar y multicéntrico, y en esta nuestro nuevo orden mundial que está en pleno auge, bueno, que necesitan tener el control y el poderío de nuestro país también, por esa posición geoestratégica a la que nos encontramos hoy por hoy. Vamos a escuchar lo que ha dicho el jefe de Estado en relación a esto. Buscan muchas cosas. Primero buscan es el petróleo, no el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota. Y Venezuela tiene lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo, y así por el estilo. 30 millones de hectáreas de tierra A1 cultivable, agua, un acuífero gigantesco tenemos el Orinoco, y al norte y al sur del Orinoco, que cruza todo el sur de Venezuela, agua potable, pero para tirar para el cielo. Venezuela tiene una posición geográfica fundamental, está en el norte de Sudamérica, viendo hacia el Centroamérica, hacia el norte, hacia el Atlántico. Tenemos otra riqueza, el bolivarianismo, el proyecto bolivariano, el chavismo, que es un proyecto independentista de toda la patria grande, es un proyecto republicano, profundamente democrático, y del socialismo de este siglo, nuestro socialismo, no el socialismo pasado que se conoció, es el socialismo democrático, libertario, es el socialismo de la diversidad cultural. Así, eso es lo que viene, a tratar con este relato hollywoodense, a tratar de manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo, a su presidente, y manchándolo, intentar una operación para agredirnos. Así es, este relato para intentar, ¿no? Para justificar en la intervención, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Libia, creando esos fake, para presentar todo un escenario viable y Estados Unidos nuevamente, tal cual como lo dice el presidente, como las propias películas de Hollywood, convertirse en el salvador del mundo. Acuérdense que no va a haber ninguna película de Hollywood donde Estados Unidos se presente como el malo. Siempre los malos son Rusia, China, Irán, siempre. El Medio Oriente jamás va a ser Estados Unidos. Estados Unidos siempre se presenta como los salvadores del mundo, así como lo hacen en Hollywood, lo pretenden crear en la vida real. En este sentido, vamos a revisar las redes sociales del presidente, donde nuevamente hace énfasis en el tema de que Venezuela es un territorio libre de drogas. Escuchemos. Venezuela es un país libre, completamente libre del fenómeno del narcotráfico. Libre. Aquí no hay una hectárea sembrada de plantaciones de hojas de coca. No hay laboratorios de cocaína. Y los que nos meten en la frontera, pim, pum, pa, nosotros mismos los destruimos. Nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas militares. No hay ni una hectárea de marihuana. La opinión pública estadounidense está cansada de las intervenciones militares, de las matanzas, de los cambios de régimen. Y lo que está haciendo el actual gobierno de Estados Unidos es un relato mentiroso para justificar una acción militar, iniciar una guerra en Sudamérica para un cambio de régimen y para colonizar Venezuela. Y colonizando Venezuela, colonizar el Caribe, Sudamérica y más allá. Alertas con esa denuncia que reitera nuevamente, porque recordemos, no es primera vez, incluso desde el comandante Chávez, esta alerta ha estado permanente, pero primera vez en la historia, en los últimos 100 años, que esta atención en materia bélica en contra de nuestro país se hace tan latente y tan persistente, ¿no? Hay que estar atentos. Bueno, y a propósito de eso que dice el presidente, de los fake news que se crean, de crear todas las condiciones para materializar esta intervención militar, el día de ayer el Ministerio de la Defensa hizo una alerta justamente en relación a estos fake que día a día van sembrando en el psiquis del colectivo mundial en relación al tema del narcotráfico para justificar la intervención. Vamos a revisar el comunicado que emitió el día de ayer el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Lo publicó el ministro Vladimir Padrino López. Fíjense, dice así:
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa a la opinión pública de los Estados Unidos de Norteamérica, a la comunidad internacional y al pueblo venezolano que a través de una perversa campaña en redes sociales promovida por sectores de la ultraderecha, se ha difundido información que indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de Estados Unidos pudieran infligir daños a la precitada aeronave para provocar y fabricar un incidente o falso positivo. Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos como el Golfo de Tonkin en 1964, en el cual se alegó que sus buques habían sido atacados por unidades flotantes de Vietnam del Norte para justificar un aumento en su participación en la guerra de ese país. Sin duda alguna, este fake news forma parte de las operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de la guerra de los Estados Unidos, destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas. En el caso bajo la fatua excusa de la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela que a la vez arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias. Rechazamos categóricamente y exigimos el cese de estas acciones belicistas y de guerra cognitiva orquestada por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y Mauro Claver Carón, que persiguen generar desestabilización y zozobra en la población. Por ello, cumpliendo los lineamientos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, nos aferramos a la tradición pacifista del Estado venezolano, pero al mismo tiempo a la irreductible determinación de defender la integridad territorial con firmeza y serenidad en perfecta fusión popular militar policial para garantizar la libertad, soberanía e independencia de la patria. Nos mantenemos vigilantes en máxima alerta y reiteramos al mundo que Venezuela tiene quien la defienda. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. Un comunicado que fue publicado el día de ayer y fue firmado por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, desmontando día a día. Esto es una guerra y esto es una guerra de día a día, de gotica a gotica, fake news que pretenden montar, fake news que nosotros desmontamos y vamos así tratando de mostrar y de dar a conocer al mundo entero la verdad de lo que acá está ocurriendo y la verdad de Venezuela. Pero hay una realidad. ¿Por qué se está creando toda esta situación también? Además de evidentemente quererse adueñar de Venezuela, de nuestros recursos naturales y querer meter las garras en América Latina, ¿se acuerdan? La doctrina Monroe. Bueno, quieren revivir otra vez esa doctrina. Bueno, porque estamos en presencia de un Estados Unidos o de un imperio bastante debilitado por este nuevo orden mundial que está en crecimiento, que está en auge, que es indetenible y es imparable. Y el presidente de la República lo comentaba también el día de ayer en esta entrevista que le hacía o que le diera a el expresidente Rafael Correa, y lo ha reflejado el portal del Correo del Orinoco. Vamos a presentárselo a ustedes. Fíjense, dice así: el mundo multipolar avanza con Rusia, China e India como protagonistas. El presidente Nicolás Maduro afirmó que se está consolidando un nuevo orden mundial multipolar liderado por potencias como Rusia, China e India. Durante la entrevista destacó que estas naciones representan referentes económicos, tecnológicos, científicos y culturales en el escenario global. Está tomando forma un mundo multipolar con potencias como China, Rusia y la India, que son buques insignia de este nuevo equilibrio internacional, señaló el presidente de la República. Dicho modelo busca la paz con soberanía, justicia social e identidad nacional. También el presidente Nicolás Maduro contrastó este proceso con la estrategia de Estados Unidos, a la que acusó de promover la guerra y el negocio de las armas para mantener su hegemonía política, económica y militar. Lo que hace Washington es fabricar un relato mentiroso para justificar acciones militares y colonizar Sudamérica. También el presidente reiteró que Venezuela forma parte activa de este mundo multipolar y rechazó cualquier intento de supremacismo o colonialismo. No se puede permitir que el supremacismo racial, clasista y político imponga un nuevo colonialismo. Gaza es el mayor ensayo en esa imposición, destacó
el presidente de la República. Y a propósito de este tema de Gaza, de Palestina y del Estado sionista de Israel, que a trocha y mocha también pretenden imponer su modelo en el Medio Oriente y llevarse por el medio a todo el mundo sin importar organismos internacionales, sin importar carta democrática, nada. Ellos simplemente imponen sus ambiciones también de adueñarse de este medio o del Medio Oriente. El presidente de la República hacía referencia a esto y destacaba, decía, miren, Venezuela es un país que no va a agredir ni a invadir a nadie, cosa contraria que ocurre con estas naciones imperialistas. Vamos a escuchar. Venezuela está en paz, estamos seguros del camino, estamos del lado correcto de la historia y somos parte del mundo multipolar que ya surgió. Nosotros somos parte de ese mundo multipolar y damos nuestras batallas de la forma que la estamos dando. Ahora, nosotros estamos sólidos y unidos para construir el país, no para agredir a nadie. Nuestras fuerzas militares no están pensadas para invadir a nadie, en ningún lado, para atacar a nadie. Mira el fenómeno que se ha dado. Nosotros liberamos al país. Correa, tú conoces bien Venezuela. Nosotros liberamos al país de esa delincuencia y bandas delincuenciales que azotaban las ciudades del país y los campos. Yo te podría decir que en la batalla contra las bandas delincuenciales, el Tren de Aragua, el Tren del Llano y todos esos trenes, nosotros hemos avanzado más del 90%. Exterminamos a ese grupo local llamado Tren de Aragua, que ahora lo convierte en un mito, una leyenda, para justificar la agresión política, económica y ahora la amenaza militar. Así que creo que nuestro país seguramente tiene problemas, errores se han cometido, seguro, pero el error que jamás ni nunca cometerá nuestro pueblo es traicionar nuestra historia, es traicionar el gentilicio libertador que tiene el pueblo de Venezuela y que tiene el pueblo suramericano. Si hay que combatir, nuestro pueblo combatirá con serenidad, con firmeza y con amor profundo, con pasión, que no lo van a tener los invasores, los agresores. Así lo destaca el presidente de la República. ¿Y por qué el jefe de Estado habla de este tema de que no somos un país que va a ningún lado a invadir? Porque, le venimos diciendo, el tema de Israel es bastante delicado. Todo lo que tenga o que se asocie con el tema de la paz, de la estabilidad, Israel lo ataca. Y ayer es un ataque, mira, bien atrevido a una delegación que estaba justamente enmarcada en el diálogo de la paz en el Medio Oriente y una delegación de Qatar. Vamos a revisar el comunicado que ha emitido también la República Bolivariana de Venezuela. Dice de la siguiente manera, en función a este tema. Lo ha publicado nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. La República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente el cobarde ataque del régimen de Netanyahu contra la soberanía e integridad territorial del Estado de Qatar. Esta agresión constituye un acto de terrorismo de Estado, una violación flagrante del derecho internacional y un desafío a los principios de convivencia pacífica entre naciones. También destaca más adelante este comunicado. El ataque contra el equipo negociador que buscaba un alto al fuego en Gaza demuestra una vez más la verdadera naturaleza del enclave sionista. Lejos de buscar la paz, persiste en la violencia y la desestabilización regional. Venezuela exige el cese inmediato de estos crímenes y que sus responsables comparezcan ante la justicia internacional. Rechazamos categóricamente cualquier acción que amenace la paz y la seguridad de los pueblos de Asia Occidental. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con la paz, la autodeterminación de los pueblos y la defensa del derecho internacional. Caracas, 9 de septiembre del año 2025. Cada vez que escuchamos este tipo de noticias, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Quién le va a poner la cascabel al gato a Israel, al señor Netanyahu? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Netanyahu? Evidentemente, auspiciado, empujado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, por el sistema
de Estados Unidos, porque más allá del tema del gobierno, puede ser Trump, puede ser Obama, puede ser Bush, pueden ser los conservadores o pueden ser los liberales, quien sea. Quien manda allí es un sistema, y ese sistema que está liderado por el narcotráfico, por el lavado de dinero, por las armas, es el que lleva este tipo de cosas. Porque para ver una guerra, evidentemente se necesita tener a alguien que entregue las armas. Bueno, ellos son los que auspician todo esto, para que se siga potenciando las guerras en todo el mundo. Miren, vamos a avanzar a otras noticias que también son de interés y vamos a pasar revista ahora al Instagram del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ayer recibió una visita bastante importante en su despacho. Vamos a pasarle revista, fíjense, dice así: dimos la bienvenida en el Palacio de Miraflores a Miguel Mejía, Miguelón, quien nos trajo la bendición de la Virgen de Altagracia desde la República Dominicana. Bienvenido a esta también tu patria. Juntos, los pueblos del Caribe, reafirmamos nuestro compromiso con una paz que es genuina y duradera. Vamos a ver el video que juntaba el jefe de Estado en esta publicación. Soy Miguelón, de República Dominicana para el mundo. Estamos. Mira lo que estoy leyendo, Miguelón. Mira lo que estoy leyendo de Ho Chi Minh. Amigo de Ho Chi Minh. Pensamiento militar de Ho Chi Minh. Vengo con un mensaje de los vietnamitas. Bueno. Y vengo a procurar la paz, por una paz en soberanía. Con independencia. Absoluta. No la paz de las colonias. No, No la paz del esclavismo. ni los administradores de colonia. Así es. No se puede. Así es. Bueno, bienvenido siempre. Esta es tu casa, ¿sabes? Aquí estamos. Seguimos en batalla. Bienvenido, pues. Siéntate aquí para que conversemos largamente. Estamos aquí en esta jornada de trabajo de hoy. Tengo un amigo que le mandó una Virgen de Altagracia, ¿Verdad? que es la patrona del pueblo dominicano. De los mares, de los Le navegantes. he traído a la Virgen de Altagracia. Como, ¿Me la tienes que dar? sí, la voy a dar. Correcto. Está Que bien. sepa. Bienvenido. Aquí estamos, hermano. Bueno, así veían ustedes el recibimiento del presidente de la República, un gran amigo de nuestra patria, Miguelón, siempre tan acertado. Decía que bueno, que viene con la paz, la estabilidad de la región. Avanzamos, pasamos a otras noticias y vamos a revisar también las redes sociales de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que también siguen avanzando, porque este tema de la agresión imperial no va a impedir que sigamos avanzando en políticas de Estado. Fíjense allí, vemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y dice así: en reunión de trabajo supervisamos los avances del plan de rehabilitación de escuelas de las Bricomiles de cara al inicio del nuevo año escolar 2025-2026 para seguir garantizando infraestructuras educativas dignas a nuestros niños, niñas y jóvenes. También revisamos los planes de recuperación de los espacios de salud que avanzan con la guía de los circuitos comunales. Las Bricomiles son fundamentales para seguir avanzando en la consolidación de la cuarta transformación trazada por el presidente Nicolás Maduro en el plan de la 7T, orientada a la plena recuperación y mantenimiento de los establecimientos de salud y educación. En Unión Popular Militar Policial seguimos recuperando el estado de bienestar social para el pueblo venezolano. Muy importante. Ahí lo destaca la vicepresidenta de la República, que se sigue avanzando en las políticas de Estado. Esto no va a parar. Esto se sigue avanzando, se sigue acelerando a pesar de las agresiones, de las sanciones, del bloqueo, de la presunción de intervención, de esos FEI de narcoestado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se detiene. Eso sigue avanzando. Y como sigue avanzando el tema del Estado, que sigue avanzando en políticas, también se viene haciendo lo propio por parte de las otras instancias, de los otros poderes de nuestro país. Y también quien viene avanzando tiene que ver con el Ministerio Público, que en el día de ayer también ha sacado un comunicado que leemos para todas y todos ustedes. Se sigue avanzando también en las políticas anticorrupción en todo el territorio nacional. Vamos a darle lectura a este comunicado que emitió el fiscal Tarek William Saab en el Ministerio Público. Dice así: Ministerio Público ejecuta implacable operación anticorrupción para fortalecer la integridad del sistema de justicia. El Ministerio Público informa al país que en el marco de la permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano y muy especialmente a lo interno de nuestra institución, desde la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia que vincula, entre otros cargos, a varios jueces y fiscales.
Esta iniciativa, desarrollada en medio de un gran apoyo popular, se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el ex fiscal superior de dicha entidad. Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente o que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental. Con esta severa y persistente actuación suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la Comisión de Delitos Contrarios a la Ley y la Constitución. Como organismo titular de la acción penal y garante de la legalidad en el país, este Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino y pretendan enlodar la buena marcha de la Administración de Justicia y la Paz y los Derechos Humanos en Venezuela. Caracas, 10 de septiembre del año 2025. Este comunicado lo firma el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Información importante que se sigue en desarrollo. Lo repetimos, ni sanciones, ni bloqueos, ni pretensión de intervención van a impedir que se sigan avanzando en las políticas de Estado, de todos los poderes, de todas las instancias y de todas las instituciones para seguir avanzando en estas políticas. Miren, 11:31 minutos de la mañana. Mira, por cierto, hoy está de cumpleaños nuestro querido director, ¿vale? Feliz cumpleaños, Robert Patiño, y que cumple 36. Y por ahí también esta semana estuvo de cumpleaños también nuestro productor Javier. Así que bueno, esta semana estamos de cumpleaños, esperamos la torta. Nuestra directora del programa va a traer una torta para cantarle cumpleaños el viernes a los dos. Está aprobado ahí y asegurado. Miren, 11:31, vamos a establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros a la vuelta. Vamos a seguir ahondando en este tema que tiene que ver justamente con la defensa de la patria, con la soberanía, con la independencia. Y vamos a estar hablando con María Fernanda Barreto, ya la van en pantalla, directora de la plataforma comunicacional Huele Azufre, politóloga. Vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Esta política internacional en la cual estamos envueltos todos y todos los venezolanos. Y Venezuela denuncia ante CARICOM asedio de Estados Unidos. Bueno, se ha denunciado ante todas las instancias. Hemos presentado ante la ONU, hemos presentado la CELAC, emitió un comunicado, CARICOM, también nosotros nos presentamos ante CARICOM. Todo el mundo está alerta ante esta agresión a la cual estamos haciendo objeto todas y todos los venezolanos, porque no es una agresión contra el gobierno, es una agresión contra los venezolanos y las venezolanas. 11:32, nuestras plataformas digitales, @Café en la Mañana, la ven aquí a mis pies, Instagram, TikTok. También estamos transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales y mi cuenta personal en Macaro Agurto por todas las plataformas digitales y tenemos canal en YouTube y Telegram en Macarolina Agurto. Pausa cortica, no se parte, ya venimos. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y para darle entrada a esta entrevista vamos a pasarle revista al portal de la Casa Venezolana de Televisión que da una nota bastante importante porque Venezuela sigue alzando su voz en el mundo entero para demostrar la verdad de Venezuela. Fíjense, esta nota destaca lo siguiente: Venezuela denuncia asedio de Estados Unidos ante CARICOM. En el contexto de la segunda cumbre de los países africanos y la Comunidad del Caribe, CARICOM, celebrada en Etiopía, el viceministro para el Caribe del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Raúl Icausi, sostuvo encuentros con varios primeros ministros de naciones caribeñas con el fin de llevar la verdad de Venezuela al mundo en torno a la amenaza del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe. El diplomático venezolano, en nombre del presidente Nicolás Maduro, entregó misivas a los mandatarios caribeños para denunciar el asedio que sufre América Latina y el Caribe por parte del gobierno de Donald Trump. Licausi reiteró el compromiso del gobierno bolivariano de fortalecer los lazos históricos de hermandad, cooperación y solidaridad con las naciones del Caribe y resalta la importancia de avanzar en proyectos de cooperación e integración regional. Recordemos que esta segunda cumbre África-CARICOM sesiona bajo el lema Asociación Transcontinental para la Reparación de los Africanos y la Afrodescendencia a través de las reparaciones. Bueno, Venezuela alza su voz en cualquier mecanismo de integración donde se demuestra una vez más la verdad de Venezuela. Bueno, y este escenario de CARICOM no es la excepción. Para ahondar en relación a este tema, tenemos con nosotros, ya lo habíamos mencionado, a María Fernanda Barreto, ella es directora de la plataforma
comunicacional Huele Azufre, politóloga, analista internacional. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Gracias por estar con nosotros. Hola, Emma. ¿Qué escenario se plantea hoy por hoy en América Latina y el Caribe? Bueno, el escenario general que se ha planteado es un escenario de crisis del imperialismo, crisis de ese mundo unipolar que se creó en la década de los 90 y en el contexto de esa crisis que está generada por crisis propias, crisis del sistema capitalista, pero también porque han emergido nuevas potencias económicas y también nuevas potencias políticas y culturales, porque ha avanzado la descolonización que viene muy a propósito de este encuentro del CARICOM. En ese contexto entonces emerge la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, termina de crecer la economía china, es decir, todo fue generando un clima de crisis para ese ideal que tenía planteado el imperio y era el de haber logrado un dominio completo sobre el mundo una vez que se extinguió, acabaron, depende de cómo lo veamos, con la Unión Soviética. Entonces, en ese contexto, el imperialismo se ha dado cuenta que ya no tiene mayor herramienta política, que están fracasando sus herramientas culturales, que económicamente está realmente desafiado su poderío y opta por la guerra. Casi todos los imperios de la historia, o realmente todos los imperios de la historia, antes de morir, en vez de pensar en reorganizarse para sobrevivir en un nuevo mundo, piensan en la guerra como herramienta para sobrevivir como imperio, porque no quieren renunciar a ese poder absoluto que de algún modo consiguieron. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, una guerra planteada al mundo en defensa del mundo unipolar, y en ese contexto de guerra se ha relanzado explícitamente en el 2018 la doctrina Monroe. Ya conocemos muy bien en Venezuela lo que es la doctrina Monroe, pero vale la pena repetirlo. En el contexto de la primera revolución bolivariana, el entonces presidente de los Estados Unidos acuñó la frase, que además se dice que no fue de él, sino de uno de sus colaboradores, de que América debía ser para los americanos, y esa frase se convirtió a finales del siglo XIX en doctrina, y además entendemos que ellos son tan racistas y se creen tan los poseedores de un supuesto destino manifiesto, que cuando dicen América no se refieren a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, que somos americanos y americanas tanto como ellos, claro, sino que se refieren solo a ellos. En ese sentido, ese relanzamiento de la doctrina Monroe, como lo decimos reiteradamente, pero vale la pena insistir en ello, implica que van a atacar permanentemente a todos los países que se atrevan a insubordinarse al poder estadounidense, específicamente como centro del imperialismo y como cabeza de lo que ellos consideran legítimo en nuestra América, y para ello además van a relanzar y han estado relanzando el narcotráfico y el paramilitarismo, porque estas son herramientas para las políticas imperialistas, que son injerencistas, que son políticas con las cuales ellos pretenden legitimarse ante nuestros pueblos como los únicos verdaderos portadores de la justicia, de la democracia, de la libertad y otras tantas falacias que inventan y difunden permanentemente. Estoy tratando de hacer un resumen. A ver, el presidente de la República destacaba que esta amenaza que estamos siendo objeto los venezolanos y las venezolanas había sido o es o nunca antes se había visto, en los últimos, por lo menos en los últimos 100 años de historia, esta amenaza bélica por parte de Estados Unidos. Es para Venezuela, pero se pudiese decir que evidentemente es para toda América Latina, ¿no? Y el Caribe. Sin embargo, vemos países que aplauden esta agresión a lo cual estamos siendo, y que ellos también van a ser agredidos. Y te digo esto porque recientemente ha salido una carta de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde no todos los países que forman parte de la CELAC la han firmado. Incluso hay países que forman parte de la CELAC que han promovido esta agresión por parte de Estados Unidos hacia nuestra América Latina y el Caribe. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí y cómo se presenta ahora entonces este panorama donde unos se siguen siendo los esbirros o quieren seguir siendo patio trasero de Estados Unidos?
Bueno, a ver, en primer lugar, ciertamente esto que está sucediendo hoy no tiene un antecedente inmediato y quizás lo que sí es cierto es que en los últimos 100 años las acciones bélicas directas que ha desarrollado los Estados Unidos, como la invasión a Panamá, la invasión a Granada, el mismo golpe de Estado en Chile y todos los golpes de Estado que se dieron en el Cono Sur fueron un poco más sutiles, más encubiertas su participación. Obviamente hablo de los golpes de Estado, tanto en Panamá como en Granada, esto fue muy a la luz pública, pero nunca se había dado una amenaza tan fuerte, digamos, explícitamente, ¿no? En la región. Frontal en la región. Sin embargo, recordemos que Venezuela también estuvo rodeada y asediada a principios del siglo XX en ese bloqueo a Venezuela en 1902. Los Estados Unidos tienen un poder real sobre nuestra América, poder que logró consolidarse sobre todo después de la muerte del Libertador, cuando triunfa entonces ese proyecto que pretendió subordinar a nuestra América de inmediato a los Estados Unidos, y ahí se fraccionó la Gran Colombia y ahí comenzaron unas políticas injerencistas de parte de los Estados Unidos, una alianza con las oligarquías regionales, las oligarquías de cada uno de los países que se fueron fragmentando tras la muerte del Libertador. Y ese poder hoy día tiene muchas herramientas y esas herramientas las está usando en este momento una vez más para atacar a Venezuela. Ya lo hizo, por ejemplo, en el año 2019 cuando obligó a muchos países a reconocer a un gobierno imaginario de un hombre cuyo nombre ya ni recuerdo, pero que se juramentó por ahí en una plaza. Entonces, tiene muchos mecanismos, entre ellos, por supuesto, el mecanismo económico, el mecanismo de la deuda y el mecanismo del préstamo, pero también tiene compromisos firmados y una herramienta que es la certificación, que la está usando mucho ahora, que habla de una guerra contra los carteles tan ridícula como la fulana guerra contra las drogas que desató Nixon en el 71, si no me equivoco. ¿Se repite el escenario? Se repite de algún modo el escenario porque es la misma falacia y digo que es una falacia porque tanto en ese entonces como ahora esta lucha contra las drogas y la guerra contra el narcotráfico la utilizaron fue para fortalecer el negocio del narcotráfico en la región y para fortalecer la injerencia estadounidense. Y allí siempre ha habido una relación, es más fácilmente demostrable si tú examinas, por ejemplo, las cifras de producción de cocaína en Colombia antes del Plan Colombia en el 99 y después del Plan Colombia en esta última década. El negocio del tráfico, de la producción y del tráfico de cocaína no ha hecho otra cosa que crecer. Lo mismo sucede en Afganistán. Antes de la invasión estadounidense, después de la invasión estadounidense, el negocio de la producción y tráfico de heroína no hizo otra cosa que crecer. Entonces ahora, con herramientas como la certificación, con herramientas como los préstamos, las deudas, la injerencia, el soborno, la corrupción, porque hay que ver que la mayoría de estos países que se manifiestan contra Venezuela también son países muy corruptos, muy corruptos, incluso implicados directamente en el narcotráfico, como el gobierno de Ecuador, pero no tengo dudas de que también pueda estar en esa lista el gobierno de Javier Milei, gobiernos además muy relacionados con Estados Unidos, pero también con el sionismo. Así que no nos ha sorprendido que algunos países, de hecho, hablando de narcotráfico, también el gobierno de Paraguay, de esta organización, no hayan querido firmar este documento en apoyo a Venezuela, porque eso requiere valentía y decisión para defender la soberanía de nuestros pueblos. Y lamentablemente en este momento histórico esa no es la regla de los presidentes de la región, de la mayoría de los presidentes de la región. Existen los que lo hacen, pero tristemente en este momento son minoría. María Fernanda, fíjate también, el día de ayer veíamos, le pasábamos un análisis a lo que fue la entrevista que le hiciera el expresidente Rafael Correa al presidente de la República, Nicolás Maduro, y él allí exponía de manera detallada, con pinza, con lupa, todas las agresiones que ha sido primero objeto de Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana, y adicional a eso, él también detallaba allí y mostraba con pruebas cómo incluso informes internacionales, informes de las Naciones Unidas, informes de los propios organismos
de inteligencia de Estados Unidos, donde comprometen a otras naciones en este tema del narcotráfico, del tráfico, del consumo, de la producción, y Venezuela no aparece por ningún lado. Quisiera que me dieras tu análisis, pero antes vamos a publicidad y quisiéramos hablar de eso. Entonces, ¿cómo si no figura Venezuela en estos informes que no son ni siquiera hechos por Venezuela? Ellos lo hacen y lo presentan, ellos le hacen eso a un lado y ponen de manifiesto eso como una excusa para intervenir a nuestra nación. Los hijos se emocionan con mochilas y colores, los padres con soluciones que los ayudan a solventar. Es el regreso a clases del Banco de Venezuela que está contigo para que lo importante como el crecimiento de tus hijos nunca se detenga. Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Ajá, cuéntanos entonces cómo se hace ese proceso y cómo analizas tú lo que tiene que ver con que dentro de esos informes que se presentan allí por parte de las Naciones Unidas, por parte de la propia DEA, por parte de organismos internacionales, lo mostraba incluso nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en una reciente rueda de prensa que presentaba allí, Venezuela no aparece por ningún lado, pero sí es la excusa por parte de Estados Unidos para este proceso de intervención y militarización de la región. Bueno, ciertamente, como ya dijimos, las cifras científicas que hay sobre el estudio del narcotráfico en la región, sin olvidar que de todos modos esas cifras aún tienen manejos tendenciosos, evidencian, porque es que no hay modo de dibujar otro panorama con una, por lo menos, apariencia de objetividad, evidencian que la mayoría del narcotráfico de nuestra región se da por la zona del Pacífico. Y esto está relacionado también con este relanzamiento de la doctrina Monroe que te decía, porque el relanzamiento del narcotráfico que lo está liderando los Estados Unidos y quienes administran el negocio del narcotráfico en la región, que son la DEA y la CIA, y hay que decirlo, como lo han dicho ya nuestras autoridades también con todas sus letras, ellos han ido tomando los puertos del Pacífico de nuestra América, y entonces hemos visto el avance del narcotráfico en las costas del Pacífico colombiano desplazarse hacia las costas del Pacífico de Ecuador, por ejemplo. Y así lo vamos a ir viendo hacia Chile y hacia otros puertos, porque realmente ese es el plan, dado que la próxima región de gran conflicto, donde ya inicia el gran conflicto, es en la región del Indo-Pacífico, esa guerra planteada por el mundo unipolar. Entonces, no hay ninguna cifra de ningún organismo serio, incluso de instituciones universitarias estadounidenses, que no establezca que más del 80%, algunos el 80%, otros el 85%, 87%, hasta el 90%, en este caso del tráfico de cocaína, que es el que mayoritariamente sale de la región sudamericana, sale por las costas pacíficas. Y quien no sepa de geografía o nos vea desde el exterior, hay que decirle, Venezuela no posee costa pacífica. Pero además de eso, la mayoría de ese mínimo, digamos, porcentaje del narcotráfico que sale por la costa caribe, la mayoría de eso que va entre un 15% en algunas cifras hasta un 7, 6, 5% en otras, la mayoría de ese porcentaje sale por la costa caribe colombiana. Y una parte mucho menor, que ronda el 5 o 6%, intenta salir por Venezuela. Entonces, cuando se quiere atacar el negocio del narcotráfico, en primer lugar, no habría que empezar por atacar los puertos de salida. Así es. Habría que empezar por atacar el narcotráfico en sus grandes negocios, es decir, tendrían que comenzar por atacar sus propios carteles, los carteles que más ganan, que son los que distribuyen la droga en sus países, esos carteles del norte que tienen, no conocemos los nombres porque es que realmente, seguramente todos están tan relacionados con la institucionalidad estadounidense y con la gran banca mundial que tiene epicentro en los Estados Unidos, que no nos dan los nombres de los carteles. Pasaría por atacar eso, pasaría entonces por atacar el lavado de capitales de estos millonarios que viven del narcotráfico, y eso implicaría, además de tener el avance del paramilitarismo, que es una estrategia imperialista que ellos están más bien
dispersando por todo nuestro continente para atacar a nuestros pueblos y que están utilizando para atacar también a la revolución bolivariana. Ahora, esto es un relato, como tú lo repetías, lo dijo el presidente, hollywoodense, que como parte de esta guerra híbrida contra Venezuela utilizan los grandes carteles mediáticos y también la industria del entretenimiento, Emma, porque no sé si a ti ya te ha pasado, a mí ya me ha pasado, que viendo una película hollywoodense, comercial, cualquiera, se tropieza uno que de pronto aparece el nombre de Venezuela, sí, como antes aparecía siempre el de Cuba. Es decir, hay una industria del entretenimiento, además, por cierto, muy ligada también al sionismo, que está posicionando en su público, sobre todo en el público estadounidense, la idea de que Venezuela es un narcoestado, de que Venezuela es un estado forajido. Bueno, cualquier cantidad de mentiras para simplemente atacar lo que resulta para ellos un proyecto desafiante, porque es un proyecto que levanta la idea de Bolívar de la unidad de toda nuestra América, y eso es un gran peligro para quienes quieren dominarnos y poseer todas nuestras riquezas, y es un proyecto que además habla de soberanía y nos dice algo muy peligroso para ellos, y es que hay vida más allá del capitalismo, y es que los pueblos podemos ejercer el poder. Entonces, tanto la idea de un poder popular, de un Estado comunal, como la posibilidad de un socialismo, la posibilidad de que la paz sea nuestra norma y no la guerra, todo eso desafía los intereses de un imperio en decadencia en este momento. Muchísimas gracias, María Fernández, por habernos acompañado siempre con esos análisis tan acertados para conocer de manera llana qué ocurre en el mundo entero y de qué manera Venezuela salirle al paso, como en efecto está ocurriendo día a día. Nunca vamos a dejar de decir la verdad y demostrar ante todos y ante todo lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Gracias. María Fernanda Barreto, directora de la plataforma comunicacional Huele Azufre, politóloga internacionalista, aquí conversando con nosotros en su programa Café en la Mañana. Mire, 11:56, nos despedimos, agradecidos por su sintonía, por habernos acompañado a la cita mañana 11 en punto. Siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.